Bueno, cuando empezamos a ver obligaciones, les dejamos señalado que la principal fuente productora de las obligaciones son los contratos. Por su importancia, por eso tienen un estudio en una unidad separada, que es en este caso la unidad número 8. De acuerdo a la definición del Código Civil, el contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. En consecuencia, el contrato es un acuerdo entre dos o más personas para constituir, regular o extinguir entre sí un vínculo jurídico que tiene ese contenido patrimonial. Más sencillo, un acto jurídico bilateral de contenido patrimonial. Ahora bien, le hago una pregunta. ¿El matrimonio es un contrato? ¿Qué opinan? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra opinión? El matrimonio civil. Matrimonio civil, sí, obviamente. Sí, sí. Haciendo distinción del religioso, digamos. No. El matrimonio del Código Civil hablo yo. El matrimonio del Código Civil es un acto jurídico bilateral, no cabe duda, se necesitan dos personas que se quieran casar. Eso no cabe duda que un acto jurídico bilateral. Pero la pregunta que le hago ¿es contrato o no? O sea, en la primera parte entramos. Acto jurídico bilateral, eso no cabe duda alguna. El problema está en la última parte, el contenido patrimonial. La respuesta es negativa. El matrimonio no es un contrato porque no es un acto jurídico, por lo menos que su finalidad sea producir efectos sobre relaciones de tipo patrimonial. Aunque aclaro, el matrimonio tiene consecuencias patrimoniales por el surgimiento de la sociedad conyugal entre los cónyuges, pero su objetivo no es patrimonial. Es un acto jurídico de derecho de familia. Y tan es así que no está regulado en el Código Civil dentro de la parte de los contratos, está regulado en otro lado. La característica es la primera parte, acto jurídico bilateral, sí, el matrimonio entra ahí, pero no es de contenido patrimonial. Aunque algunos se casen por dinero, pero eso es otra historia. El matrimonio no es un contrato. Ahora vamos a ver los elementos que integran el contrato. Vamos a hablar de elementos esenciales, aquellos sin los cuales no existe el contrato, elementos naturales y elementos accidentales. Los primeros, aquellos sin los cuales no puede haber contrato, son el consentimiento, la capacidad y el objeto, los cuales vamos a pasar a desarrollar a continuación. Y vamos a explicar qué son los otros dos elementos. Naturales son elementos que están implícitos en la ley, o sea, si las partes no lo han previsto, la ley los pone por ellos. Sin embargo, si las partes quieren, pueden suprimir o pueden modificar estos elementos naturales. Por ejemplo, un elemento natural es la que se llama normalmente garantía de evicción, los contratos onerosos, es la garantía que yo le doy a quien adquiere un derecho en virtud de un contrato a cambio de una contraprestación, que es un contrato oneroso, de que el derecho que le estoy transfiriendo es bueno. Si yo soy un vendedor, yo le garantizo a mi comprador que el derecho que ha adquirido sobre la cosa que ha comprado es bueno y nadie se lo va a discutir. Y si alguien tiene mejor derecho, entonces yo soy responsable ante ese vendedor, ante el comprador por esta garantía de evicción. Pero es un elemento natural que las partes lo pueden sacar si quieren. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la garantía de evicción. Si yo tengo un derecho sobre una casa, o no tengo una casa, pero alguien me está discutiendo la propiedad sobre ella, ¿yo la puedo vender?
Sí, lo que no puedo hacer es ocultar ese hecho, es que la cosa está objeto de litigio. Entonces yo le puedo decir a mi comprador, mira, yo te la vendo, te aviso que hay este problema. Fulanito tal me está haciendo juicio, me está discutiendo el título. ¿Vos querés comprar en esas condiciones? Que me dicen que sí, yo le digo, bueno, entonces dejo sin efecto la garantía de visión. Yo te aviso que hay un problema y vos querés hacerte cargo. Bueno, en ese caso, ese elemento natural que es la garantía de visión, yo la puedo dejar sin efecto. Y hay otros elementos que vamos a denominar accidentales, aquellos sin los cuales, aquellos que no están en el contrato, a menos que las partes expresamente lo pongan. Por ejemplo, un contrato de compra-venta, si no decimos nada, es de contado, o sea, debo pagar el precio contra la entrega de la cosa. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, pagar el precio a plazo o pagarlo en cuotas, ese elemento de pagarlo en plazo o pagarlo en cuotas es un elemento accidental. No está en el contrato a menos que lo ponga. Bien, analicemos ahora estos elementos esenciales. El primero de ellos es el consentimiento. El consentimiento lo podemos definir como el acuerdo de voluntades que coinciden en cuanto al acto, o sea, nos ponemos de acuerdo sobre qué contrato estamos haciendo y en el contenido, por lo menos, cláusulas esenciales. Que tiene que haberse exteriorizado ese acuerdo y conocido mutuamente. La formación del consentimiento se concluye con la decisión de la aceptación de una oferta o por la conducta de las partes que sea suficiente para determinar la existencia de un acuerdo. Entonces, el juego de la oferta y la aceptación de la misma es lo que nos hace concluir este consentimiento. ¿Qué es la oferta? La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir en caso de que ésta sea aceptada. Le pongamos un ejemplo, le digo a una persona en particular, digo, te vendo mi casa a 5 millones de pesos, bueno, ahí yo ya estoy diciendo qué contrato quiero celebrar, contrato de compra-venta, cuál es el objeto que estoy vendiendo, mi casa, y cuál es el precio que pido, 5 millones de pesos. Eso es como una oferta. Es como una invitación a contratar a otra parte, indicándole qué contrato vamos a realizar y con las precisiones, por lo menos, de las condiciones fundamentales. ¿Qué fuerza obligatoria tiene la oferta? La oferta va a obligar al proponente o al ofertante, a no ser que lo contrario resulte sus términos de la naturaleza del negocio o de la circunstancia del caso. Si es el contrato realizado entre presentes, o sea, las dos partes están físicamente presentes, o por lo menos por medio de comunicación instantánea, por ejemplo, una comunicación telefónica, sin fijación de plazo, tiene que ser aceptada inmediatamente. Entre ausentes, o sea, una persona que no está físicamente presente, el proponente queda obligado hasta el momento en que razonablemente pueda esperarse la recepción de la respuesta pedida por medios usuales de comunicación. La aceptación, para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta. Esto quiere decir que no la puedo cambiar a los términos de la oferta, porque si lo hago, estamos en el supuesto siguiente, contraoferta. Cualquier modificación de la oferta a su destinatario, cuando la hace a manifestar su aceptación, no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato, pero las modificaciones tienen que ser admitidas por el oferente si se lo comunica de inmediato al aceptante. O sea, volvamos al ejemplo que di. Me dice la persona a quien le dirigí la oferta, mira, sí quiero comprar la casa, pero yo considero que el precio es de 4.500.000. Bueno, en ese caso ya no hay aceptación, sino hay una contraoferta que se vuelve a mí y queda en mí decir si acepto o no acepto. ¿Cuándo queda perfeccionada la aceptación? Por lo tanto, el consentimiento. Entre presente cuando es manifestada y entre ausente cuando es recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta.
El otro elemento fundamental es la capacidad. Las partes contratantes tienen que tener tanto capacidad de derecho como capacidad de ejercicio. Sin perjuicio de ello, además, el Código Civil y Comercial incorpora algunas inhabilidades especiales para contratar. Se no pueden contratar interés propio o ajeno, según el caso, los que están impedidos para hacerlo conforme a alguna disposición especial. Y los contratos que están prohibidos a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por alguna persona interpósita. No pueden contratar el interés propio los funcionarios públicos respecto a los bienes cuya administración o enajenación están o han estado encargados, jueces, funcionarios auxiliares de justicia, árbitros y mediadores, y sus auxiliares, respecto de bienes relacionados a los procesos que intervienen o han intervenido, los abogados y procuradores respecto de bienes litigios en procesos en los que intervienen o han intervenido, cónyuges bajo el régimen de la comunidad entre sí, los albaceas que no son herederos no pueden celebrar contratos de compra-venta de los bienes de las testamentarias que estuvieran a su cargo. Profesor, Sí. disculpe, no, yo no estoy pudiendo ver las diapositivas, se ha quedado congelado en la primera. ¿Lo demás le pasa lo mismo? Sí, profe. Se quedó congelado ahí. Sí, profe. Juana, quedó Sí, congelada. Nunca empezó la presentación, digamos, seguimos en el PowerPoint viendo la primera diapositiva. Bueno, comparto de nuevo. A ver. Bueno, a ver, podemos de nuevo. Bueno, ahí me están viendo, unidad número 8, No, ¿no? o sea, está en la diapositiva que dice contrato, no únicamente. O sea, sigue siendo la ventana de PowerPoint, no está pantalla completa. A ver, no sé qué pasa. Ah, ok. ¿Y ahí? ¿Ahí la ven? Sí, Ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno, les voy a ir mostrando nomás, no voy a volver a hablar de lo que ya dije. Ahí tienen los contratos, las definiciones, los elementos de contrato, esenciales, naturales y accidentales. Habíamos empezado a hablar del consentimiento, el acuerdo de voluntades, cómo se forma, por medio de la oferta, y ver las situaciones presentes y ausentes, la aceptación, contraoferta y el perfeccionamiento. Bueno, ahora empezamos a hablar, entonces retomamos el tema de la capacidad. Tenemos que tener la capacidad tanto de ejercicio como de derecho, y estamos viendo supuestos especiales, inhabilidades especiales para contratar, funcionarios públicos, jueces, funcionarios, auxiliares, árbitros y mediadores respecto a los bienes de objeto de litigio, abogados y procuradores respecto a los bienes que también los litigios que intervienen, cónyuges, bajo el régimen de comunidad entre sí, albaceas que no son herederos respecto a los bienes de las testamentarias a su cargo. Y bueno, ahí hemos quedado acá. Acá lo ven, el objeto de los contratos. Sí. Perfecto. Bien. El objeto de los contratos, en normas muy similares a los actos jurídicos, tiene que ser lícito, o sea, no prohibido por la ley, tiene que ser posible desde un punto de vista tanto material como jurídico, tiene que estar determinado o tiene que ser determinable, tiene que ser susceptible de valoración económica, y esto es fundamental para distinguirlo, por ejemplo, de otros actos jurídicos, como el caso de la pregunta que le hice al principio, el matrimonio, y tiene que corresponder a un interés de las partes, aunque este no sea patrimonial. El objeto del contrato sí tiene que ser económico, aunque el interés de la parte pueda velar un interés no económico, ¿sí? Pero sí el objeto sí.
Y se aplican las mismas normas que el objeto de los actos jurídicos, que también vimos que, como ustedes pueden ver, son muy similares. ¿Qué no puede ser objeto de contrato? Los hechos que son imposibles o están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden público o a la dignidad de la persona humana, o que constituyan lesivos de los derechos ajenos, y los bienes que por un motivo especial se prohíba que lo sean. Respecto a derechos sobre el cuerpo humano, en principio se aplica el artículo 1756 del Código Civil y Comercial y está bastante restringida la posibilidad de que sea un objeto de comercialización del propio cuerpo humano. El código se expresamente aclara algunos supuestos especiales, bienes que aún no existen, pueden ser objeto de los contratos. ¿Puedo comprar el azúcar que va a producir el ingenio el año que viene? ¿Puedo comprar un departamento que aún no han construido los cimientos? Sí, no hay ningún problema. Son sobre bienes futuros que aún no existen, se puede pactar libremente sobre ellos. ¿Puedo vender algo que no es mío? Los bienes ajenos pueden ser objetos de contratos. Lo que no se puede es que sea objeto como algo propio, algo que realmente no es mío. O sea, yo puedo comprometerme con un bien que no es mío, pero siempre y cuando eso esté claro, que el bien no es mío, y en todo caso es un compromiso que yo asumo si el bien llega a ser mío. Pero lo que no puedo hacer es vender como propio algo que no es mío. Puedo vender un bien que está embargado, un bien que tiene una hipoteca grabado, o un bien que está sujeto a litigio. Sí, también no hay ningún problema. Lo que no se puede es ocultar el litigio, el gravamen o la medida cautelar. Lo que no se puede contratar son la herencia futuro, por su carácter notoriamente inmoral. O sea, estoy tratando de disponer algo que ni siquiera todavía me pertenece. El causante está vivo todavía, entonces la herencia futura no puede ser objeto de contrato. Bien, veremos algunas clasificaciones de los contratos. La primera clasificación hablará de contratos unilaterales y bilaterales. El contrato unilateral cuando una sola parte está obligada, sin que la otra a su vez quede obligada, y son bilaterales cuando ambas partes están recíprocamente obligadas, cada una con respecto a la otra. La norma de los contratos bilaterales se aplicarán supletoriamente a los contratos plurilaterales, ya hay más de dos partes, ¿no? Un ejemplo, el contrato unilateral, por ejemplo, el contrato de donación. El donante está obligado a entregar la cosa donada al donatario, pero el donatario no se obliga a nada. Contrato bilateral es la compraventa. El vendedor está obligado, con respecto al comprador, a entregarle en propiedad la cosa vendida, y a su vez, el comprador está obligado a pagar al vendedor el precio en dinero por la cosa que se vende. En este caso, ambas partes están recíprocamente obligadas y la obligación de cada parte se explica a su vez por la contraobligación de la otra parte. Contrato a título oneroso y contratos a título gratuito. Los contratos son a título oneroso cuando la ventaja que procura una parte es por la medida que a su vez esa contraparte se obliga también a una prestación. O sea, es yo recibo porque doy, yo doy porque recibo, es un contrato oneroso. Contrato a título gratuito es cuando un contratante obtiene una ventaja independiente de toda contraprestación a su cargo. Contratos conmutativos y aleatorios. Los contratos conmutativos, contratos onerosos pueden ser conmutativos y aleatorios. El contrato conmutativo es cuando las prestaciones que reciben las partes se conocen al inicio, son ciertas, son determinadas. En cambio, un contrato aleatorio cuando
la ventaja o la pérdida para una de las partes o para todas depende de un acontecimiento incierto, dependen del alias, dependen de la suerte, dependen del azar, por eso es un contrato aleatorio. ¿Me puede decir alguien cuáles serían típicos contratos aleatorios? O sea, el contrato que una de las prestaciones, por lo menos de las partes, está sujeta al azar, a un acontecimiento incierto. La compra de un boleto de lotería, profe. La compra de un boleto, claro, y eso se llama ¿Una rifa? contrato de apuesta. Todos los ¿Una juegos rifa? de azar son típicos contratos aleatorios, porque ahí hay dos prestaciones en todo esto, estas apuestas o estos contratos de ese tipo. Tiene usted la prestación del apostador, que es cierta, él apuesta tanto, una cierta suma de dinero, y la contraprestación del organizador del juego es de entregar una prestación si ocurre un determinado acontecimiento que es incierto, que gane el caballo la carrera, que en el telequino está la cierta combinación de números que están en mi cartón, etc. Entonces ahí una de las prestaciones es incierta, está sujeta al azar. Otro ejemplo, contratos aleatorios, más común, uno muy común. ¿Podría ser cualquier apuesta en tipos quiniela y todo eso? Sí, sí, es lo mismo que dije antes. El telequino, la quiniela, las carreras de caballos, el ¿Una rifa pro, podría ser? los pálpitos deportivos, ¿ah? Una rifa. Sí, entramos en lo mismo. Entramos en lo mismo, porque ahí uno paga un monto cierto, como llamar apuesta, por decirlo de alguna manera, y el otro es la posibilidad de ganar una cierta suma de dinero si ocurre un acontecimiento incierto, ¿no? O un premio. Bien, el ejemplo que le apuntaba es el contrato de seguro. En el contrato de seguro hay dos prestaciones, una del asegurado, de pagar una prima en dinero, que es una prestación cierta y determinada, a cambio de asegurar un cierto riesgo. Y la compañía de seguros se obliga a pagar o a indemnizar si ocurre ese riesgo previsto. Ese riesgo, que podrá ser, por ejemplo, un seguro de responsabilidad civil por los daños causados por el motor, un seguro de vida por si fallece el asegurado, un seguro de accidentes personales por si tengo un accidente, un seguro de granizo para cubrir la cosecha si hay una granizada. O sea, ahí la prestación de la compañía de seguros es aleatoria, porque durante toda la vigencia de la póliza puede ocurrir que no ocurra ningún siniestro y la compañía de seguro no pague nada, que ocurra una sola vez o que ocurra varias veces. Así que desde ese punto de vista, el seguro es un contrato aleatorio. Ahora bien, con respecto a la forma de los contratos, tenemos contratos formales y no formales. Los contratos a los cuales la ley exige una forma para su validez, por ejemplo, hay determinados contratos que se exige la escritura pública, como el caso de los contratos que tengan por objeto la transferencia de derechos reales sobre inmuebles. Ahí sí hay que observar la forma. Y ahí hay dos diferencias. Uno será la solemnidad exigida bajo efecto de nulidad. Entonces el contrato no tiene ninguna validez si no se observa la forma que la ley pide. Y la otra es, si no se observa la forma, valdrá como un precontrato, o sea, como un contrato para obtener contrato por la forma determinada. Ahora bien, si la ley o las partes no exigen una forma determinada, bueno, las partes pueden usar la forma que estimen conveniente. Contratos nominados y nominados. El contrato nominado, más que nominado, es porque la ley
La palabra da la idea de que la ley le da un nombre, pero más que darle un nombre, lo más importante, lo regula, le da una regulación especial. Entonces los contratos serán nominados cuando la ley los regula especialmente, y los contratos serán innominados cuando no están regulados por la ley. El problema de los contratos innominados es que si la ley no lo prevé, entonces tendremos que buscar cuál es su regulación. En ese caso, lo que se recomienda hacia un contrato innominado es que las partes sean lo más minuciosos posibles para regular las diferentes situaciones que se puedan plantear. Si hay una situación no está regulada, la ley prevé en el orden que menciona que se va a aplicar primero lo que las propias partes pactaron, después normas generales sobre los contratos y obligaciones, los usos y costumbres, los usos y prácticas del lugar, y las disposiciones de los contratos nominados que sean más parecidos y compatibles con su finalidad. Otra clasificación del contrato: ejecución inmediata y ejecución diferida. Los contratos de ejecución inmediata, el efecto del contrato comienza a ejecutarse apenas se celebra. En los contratos de ejecución diferida, la ejecución del contrato es diferida para un momento posterior a su celebración. Entonces acá la clave es si la ejecución es inmediata o posterior a la celebración del contrato. Ejecución instantánea y de tracto sucesivo de duración. El contrato de ejecución instantánea, los efectos del contrato se agotan en un solo instante. O sea, no perdura en el tiempo. El contrato se agota en un solo momento. Los contratos de tracto sucesivo de duración, la ejecución del mismo va a perdurar a lo largo del tiempo. Bueno, en cuanto a la forma de los contratos, el principio es la libertad de formas y solo son formales cuando la ley impone una forma determinada. Aquí le mencionaba contratos formales que deben ser realizados en la escritura pública, como por ejemplo los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. La prueba de los contratos es la demostración de la verdad. La prueba es la demostración de la verdad de un hecho y un acto que de cual, por supuesto, derivan consecuencias jurídicas. Los contratos pueden ser probados por todos los medios de pruebas aptos para que se llegue a una razonable convicción según las reglas analíticas y de acuerdo con lo que dispongan las leyes procesales respectivas, salvo cuando la ley establezca algo en especial. Sin embargo, se aclara expresamente los contratos que sean de uso instrumental, o sea, celebrarse por escrito, no podrán ser probados exclusivamente por testigos. Cuando un contrato es formal, es requerido los fines probatorios y puede ser probado por otros medios, inclusive por testigos, si se prueba que hay imposibilidad de obtener la prueba o existe el principio de prueba instrumental o comienzo de ejecución del contrato. Siempre se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su causante, de parte interesada. Si no hemos instrumentado el contrato, por ejemplo, pero me ha dado un recibo de pago de la prestación, eso puede ser un principio de prueba por escrito. El efecto de los contratos. El contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes, no lo tiene respecto a terceros, excepto cuando la ley lo prevea. El contrato no hace surgir obligaciones con respecto a terceras personas, ni los terceros tienen derecho a invocarlo para hacer recaer sobre la parte de obligaciones que están convenidos, salvo cuando haya alguna disposición legal que lo autorice. Los usuarios universales, los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los usuarios universales, a no ser que las obligaciones de que nazcan sean inherentes a la persona o que la transmisión sea incompatible con la obligación o esté prohibida por alguna cláusula del contrato de la ley. En principio, se transmiten las obligaciones a los usuarios universales a menos que ocurra alguna de estas situaciones. El efecto vinculante: todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes.
Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por un nuevo acuerdo de partes o en los supuestos particulares que la ley lo prevea. La suspensión del cumplimiento, los contratos bilaterales, cuando las partes deban cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla o ofrezca cumplir. Y la suspensión puede ser deducida oficialmente como acción o como excepción. Si la prestación a favor de varios interesados puede suspenderse la parte debida a cada uno hasta la ejecución completa de la contraprestación. La tutela preventiva, una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufrieron una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo, su aptitud para cumplir o en su solvencia. Y la suspensión quedará sin efecto si la otra parte cumple o da seguridad suficiente que el cumplimiento puede ser realizado. La señal o largas. La señal es lo que normalmente llamamos como la seña. Se interpreta como confirmatorio del acto, excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse. En ese caso, quien entregó la seña la pierde en beneficio de la otra, y quien la recibió debe restituirla en el doble. ¿Qué se puede entregar como seña? Dinero o cosas muebles. Si es de la misma especie, lo que tiene que darse en virtud del objeto del contrato, la seña se tiene como parte del contrato si el contrato se cumple, pero no si ella es de especie diferente o si la obligación es de hacerlo o de no hacerlo. ¿Cómo se interpretan los contratos? El Código Civil Comercial prevé varias reglas para que debemos interpretar los contratos. En primer lugar, debe interpretarse la intención común de las partes y el principio de buena fe. La interpretación restrictiva, cuando en disposición legal o convencional se establezca expresamente una interpretación restrictiva, debe estarse a la literalidad de los términos utilizados al manifestar la voluntad. Y no es aplicable en caso de obligaciones del predisponente o del proveedor en los contratos por adhesión y de consumo. En esta última situación en particular, una de las partes es la que predispone las cláusulas, por eso la ley no autoriza a usar esta interpretación restrictiva. Verificado las palabras, deben tenerse en el sentido del uso general, excepto que tengan un significado, mejor dicho, específico que resulta de la ley del propio acuerdo de las partes de los usos y costumbres. Se aplica igual regla a las conductas, signos y expresiones no verbales con los que el consentimiento se manifiesta. También debemos tener presente que las cláusulas del contrato se interpretan unas por medio de otras, atribuyendo un sentido apropiado al conjunto. Cuando el significado de las palabras, interpretado contextualmente, no sea suficiente, deben tomarse en consideración las circunstancias que se celebró, la conducta de las partes, incluso la posterior a su celebración, y la naturaleza y finalidad del contrato. El principio de conservación, si hay dudas sobre la eficacia del contrato o de algunas cláusulas, siempre debe entenderse el sentido que da efecto. Si hay varias interpretaciones posibles, debe entenderse el sentido más adecuado al objeto del contrato. La interpretación siempre debe proteger la confianza y lealtad de las partes que se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto. Cuando, a pesar de las reglas contenidas en los artículos anteriores, persisten las dudas, si el contrato es a título gratuito, siempre debe interpretarse en el sentido menos gravoso para la persona que esté obligada, si es a título oneroso, sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las partes. Ahora bien, ¿cómo se extinguen los contratos, no? Primero, pues se extinguido por decisión bilateral. Esta extinción, salvo que se diga lo contrario, solo produce efectos para el futuro y no afecta a los derechos de terceros. O sea, ponemos de acuerdo para dejar sin efecto el contrato, sin una rescisión,
principio debe entenderse que siempre es para el futuro sin afectar los efectos ya cumplidos. En la extinción por la declaración de una de las partes, el contrato podrá ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes mediante resolución unilateral, revocación o resolución en los casos que el mismo contrato o la ley le atribuye facultad. Esto es excepcional, porque en principio, para extinguir un contrato se requiere el consentimiento de ambas partes. Entonces esta rescisión unilateral es cuando la ley o el propio contrato lo autoriza. Bueno, hay que tener presente que cuando es extinción por la voluntad de una de las partes, si es rescisión o revocación, solo va a producir efectos para el futuro. En cambio, la resolución produce efectos retroactivos, o sea, al principio de la celebración. Entonces las partes en principio tienen que devolverse todo lo que se hayan dado en virtud del contrato. Sin embargo, no afecta los derechos adquiridos a título oneroso por terceros de buena fe. Resolución total o parcial por incumplimiento. Una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el contrato si la otra parte no cumple, pero ambos derechos son excluyentes. Habiendo optado por uno, no puedo optar por el otro. Si, por ejemplo, opté por pedir el cumplimiento, después no puedo pedir la resolución. Esta cláusula resolutoria por el incumplimiento puede ser expresa o implícita. La ley la considera implícita como una cláusula en los contratos bilaterales. La frustración de la finalidad autoriza a la parte perjudicada a declarar la resolución si tiene causa una alteración de carácter extraordinario de la circunstancia existente al tiempo de la celebración, ajena a las partes, que supera el riesgo asumido por la persona que es afectada. La resolución operativa cuando esa parte comunica su declaración definitiva a la otra. En este caso, tiene que ser un hecho extraordinario, que no puede ser previsto. Por ejemplo, invocar la inflación no es algo extraordinario en este país, no es algo que vamos a poder invocar para sostener una finalidad. En cambio, si por ejemplo yo alquilo un inmueble como casa de cambio y viene el gobierno y dice que la culpa del aumento del dólar la tiene que a esa casa de cambio y prohíbe que los particulares puedan comprar y vender monedas extranjeras, en ese caso, ahí sí podría invocarse esta causal. La imprevisión en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, las prestaciones de una de las partes se toma excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de la circunstancia existente al tiempo de su celebración, sobrevenida, por supuesto, por causa ajena a las partes y el riesgo asumido por la actividad afectada, tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir al juez, por acción o excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Pero, por supuesto, esto es una alteración extraordinaria de las circunstancias que no lo podríamos haber previsto. Bien, hasta aquí llegamos con el tema de los contratos. Paso nuevamente la contraseña de la asistencia por alguien que haya ingresado tarde. Algunas dudas sobre estas cosas que estuvimos viendo.